En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a compartir la pantalla. Muy bien. Vamos a tratar en esta ocasión sobre la perfección cristiana. Es el tema nuevo que vamos a tratar para este día. Empezamos diciendo qué significa la palabra perfección. La palabra perfección viene del verbo latino que es perficere, que su significado es hacer hasta el fin, hacer completamente, terminar, acabar. De allí proviene la palabra perfectum, lo que está terminado, lo que está acabado, y perfeccio, que es una cualidad de perfecto. Entonces, es prácticamente terminar, culminar con algo, completarlo de acuerdo al fin para el cual ha sido hecho o creado. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos acerca de la perfección. En un sentido real, podemos decir, en primer lugar, en tanto es perfecto alguno en cuanto está en acto. ¿Se acuerdan que habíamos hablado acerca de la potencia y el acto? Decíamos que Dios nuestro Señor es un acto perfecto, continuamente está Él obrando. No hay un momento en que esté en pasividad, no hay un momento en que esté ocioso sin hacer nada, sino que es un acto continuo. Entonces, nosotros tenemos potencia y tenemos acto. Cuando nosotros, por ejemplo, poseemos cierta cualidad, pero no la hemos ejercitado, decimos, tenemos esa cualidad, pero en potencia, porque no nos hemos dedicado a hacer aquello de lo que tenemos la cualidad. Una persona que está estudiando la carrera de medicina, pues es un doctor en potencia, está en ese camino para convertirse luego en un doctor en acto. Entonces, por eso decimos que en base a eso en particular, va a ser perfecto, por ejemplo, cuando ha terminado con esa carrera, cuando se convierte en un médico, bueno, ha alcanzado esa perfección. Lo cual quiere decir que las ideas de realidad actual y de perfección son sinónimas, ¿sí? Lo que es el acto y la perfección. Lo que les queda de potencia, eso tendrán de perfectibilidad los seres. Esto quiere decir que si hablamos nosotros, por ejemplo, de una persona de la cual estamos diciendo que tiene una
cualidad, mientras no la ejecute, pues entonces estamos diciendo que es perfectible, está en ese camino de la perfección. Entonces, es el primer sentido que damos a la palabra perfección. El segundo es, en tanto se dice de alguno que es perfecto en cuanto alcanza su propio fin, que es la última perfección de las cosas. Por decir algo, yo tengo una máquina para cortar el cabello. Entonces, la tengo en el ropero, la tengo en el guardarropa, pues está en potencia de cumplir con una función. Cuando utilizo esa maquinita y ya corto el pelo, ok, ha adquirido esa perfección, ¿verdad? Porque ya ha alcanzado el fin para el cual fue creado. Entonces, igual, en todas las cosas podemos decir, al momento en que se alcanza el fin para el cual ha sido creado, alcanza la perfección. Nosotros podemos decir, hemos sido creados para adorar y servir a Dios en esta vida y después poder gozarle en la vida eterna. Entonces, hablamos de una perfección que se adquiere cuando estamos adorando y sirviendo a Dios, y luego la final perfección, que es cuando se alcanza la gloria eterna. Entonces, es la última perfección, es cuando se alcanza el fin para el cual algo ha sido creado. Entonces, a eso nos referimos con respecto a la perfección cristiana. Vamos a ver entonces sobre la naturaleza de esa perfección. La perfección cristiana, especialmente en la perfección de la caridad, consiste especialmente en la perfección de la caridad. Dice, pero por encima de todo esto, vestidos de la caridad, que es vínculo de perfección. Esa es una cita del apóstol San Pablo a los Colosenses en capítulo 3, versículo 14. Pero por encima de todo esto, vestidos de la caridad, que es vínculo de perfección. Porque la caridad en cierto modo liga a todas las demás virtudes en una unidad perfecta. Entonces podemos decir que si nosotros realmente queremos ser perfectos, en lo que nos tenemos que abocar a cumplir es con la caridad. Una caridad, como la vamos a ir viendo, de acuerdo a la voluntad de Dios nuestro Señor. Entonces, de esa manera podemos nosotros, pues, deducir que realmente es en lo que se refiere a la caridad cuando vamos a ir adquiriendo la perfección. Por eso es muy importante el hecho de que nosotros consideremos esas personas que pueden estar acercándose a la iglesia, a la misa, a la confesión, pero que no tienen una verdadera caridad, pues estamos fallando en la parte principal, en la parte fundamental. Entonces, la caridad cristiana, pero la perfección cristiana consiste precisamente en la virtud de la caridad. Debemos nosotros abocarnos a manifestar esa caridad. Recordamos que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Es la virtud de la caridad que nos deja ya como un precepto, como un nuevo mandamiento que nos da nuestro Señor Jesucristo. Entonces, allí nos habla acerca de esa caridad en el aspecto de la relación con nuestros semejantes. Sabemos que hay pues dos formas de ejecutar la caridad, que es en primer lugar para con Dios y en segundo lugar para con el prójimo. Entonces, en eso consiste la perfección de la vida cristiana en la práctica de la virtud de la caridad, y lo vamos a ver que dentro de las Sagradas Escrituras se nos muestra eso. ¿Cuáles son las primeras, las pruebas? En primer lugar, por la Sagrada Escritura. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos
depende toda la ley y los profetas. Esta cita es de Mateo 22, versículos 35 al 40. Entonces, ante esa pregunta que se le hace a nuestro Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? No se queda nada más en la primera parte, sino que lo complementa nuestro Señor diciendo, la segunda parte es semejante al primero, ¿verdad? Primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego da como segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ya el mismo Jesucristo nuestro Señor nos está diciendo lo que es más importante, lo que es más trascendental para nosotros. La caridad para con Dios primeramente y para con nuestro prójimo en segundo lugar. Entonces, todo esto lo vamos viendo ya a través de las Sagradas Escrituras. El apóstol San Pablo tiene incluso eh, una epístola donde viene el himno a la caridad, que es en la carta a los Corintios. Entonces, allí se nos habla de una caridad prácticamente para con el prójimo, pero es realmente una alabanza de la virtud de la caridad, es una muestra de cómo tiene que ser esa virtud. Vemos algunas citas del apóstol San Pablo donde se nos muestra cómo en la caridad es en donde está basada esa perfección cristiana. En la epístola a los Romanos, capítulo 13, versículo 10, dice, el amor es el cumplimiento de la ley. Como diciendo, ¿quieres cumplir con la ley? ¿Quieres cumplir con los mandamientos? ¿Quieres cumplir con lo que Dios te ha mandado? En el amor está ese cumplimiento. Entonces, es en base al amor hacia Dios y hacia nuestros prójimos como vamos a ir adquiriendo esa perfección cristiana. Vemos también que en su primera carta a San Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice, el fin del evangelio es la caridad. Entonces, si tomamos en cuenta que inclusive el apóstol San Juan dice, Dios es amor, Dios es caridad, pues allí podemos ver a través de todas estas citas cómo el evangelio nos habla de la caridad, nos habla del amor. ¿Y por qué se nos hace tanto énfasis? ¿Por qué se nos insiste tanto en la virtud de la caridad? Porque en eso es donde está basado realmente el perfeccionarnos. Por eso se dice que San Juan apóstol, ya cuando estaba él muy anciano, lo llevaban a las comunidades de cristianos y pues con duras penas lo trasladaban hacia esos lugares y lo único que decía, sus únicas palabras que decía es, amaos los unos a los otros. Y le preguntaban por qué no decía otras cosas, por qué no hablaba de más cosas, sino siempre les insistía en amaos los unos a los otros. Y la respuesta de San Juan era, es que si se aman unos a otros, van a cumplir con todo lo demás. Entonces, cuando nosotros nos ejercitamos en el amor, estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Por eso decimos, allí es donde se encuentra la perfección cristiana, en el amor. Si vemos nosotros en los primeros cristianos, en los primeros siglos, eran personas que estaban dispuestas a sacrificarse, a ayudar a sus semejantes, a ofrecer su vida por el prójimo, etcétera, que aquella máxima de míralos cómo se aman se hizo generalizada. Toda la gente veía que era lo que se reflejaba mejor en aquellos primeros cristianos, que se amaban unos a otros. Entonces, por amor a Dios, estaban dispuestos a sacrificarse los unos por otros. Así manifestaban sus virtudes y así era como ellos estaban viviendo en esa perfección cristiana. Entonces, por eso decimos, nosotros como católicos realmente debemos distinguirnos, debemos identificarnos por la manifestación de la caridad. Que sea lo que más resalte en todos y cada uno de nosotros, que estamos viviendo en caridad, para con Dios primeramente y en segundo lugar,
para con nuestros semejantes. Entonces, tenemos que profundizar en todo esto porque es necesario que nosotros veamos qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir para que podamos adquirir esa perfección a la cual nos manda llamar nuestro Señor. Dentro de las pruebas, pues también tenemos por el magisterio de la Iglesia. Dice el Papa Juan 22 en la bula Ad Conditorem, que significa al Creador, dice, porque como la perfección de la vida cristiana principal y esencialmente consiste en la caridad, que es llamada por el apóstol vínculo de perfección y que une y junta de algún modo al hombre con su fin. ¿Para qué hemos sido creados? Bueno, pues eso que es la práctica de la virtud de la caridad nos junta a nosotros los hombres con ese fin para el cual hemos sido creados, para adquirir nuestro perfeccionamiento aquí en la tierra y nuestra gloria en el reino de los cielos, que decimos es la perfección total, la perfección completa. ¿Para qué hemos sido nosotros creados? Entonces aquí en esta bula vemos cómo el Papa Juan 22 cita la carta del apóstol San Pablo a los colosenses para mostrar realmente que la caridad es vínculo de perfección y realmente en eso consiste principalmente la perfección de la vida cristiana. Entonces, aquí el Papa ya nos habla específicamente sobre esa caridad que es necesaria para adquirir la perfección cristiana, ¿sí? Por otra parte, por la razón teológica, se dice, la perfección de un ser consiste en alcanzar su último fin, más allá del cual nada cabe desear. Pero es la caridad quien nos une con Dios, último fin del hombre. Entonces, estas son palabras de Santo Tomás de Aquino, que él habla acerca de esa perfección, consiste en alcanzar su último fin, como lo decíamos antes. ¿Para qué hemos sido creados? ¿Cuál es ese último fin? Y es lo que nosotros debemos desear, alcanzar ese último fin, alcanzar esa gloria eterna. ¿Y cómo le hacemos para poder llegar a esa gloria eterna, a esa perfección a la cual Dios nuestro Señor nos llama? En la práctica de la caridad. Eso es lo que nos une con Dios, la práctica de la virtud de la caridad. Por otra parte, decimos, la perfección cristiana se irá incrementando a medida que la caridad produzca más intensamente su propio acto. Tenemos ahí esa barra para mostrar que vamos a referirnos a esto. La perfección cristiana se irá incrementando, irá aumentando, iremos siendo más perfectos en la medida en que la caridad produzca más intensamente su propio acto. Es decir, se note más esa caridad, se refleje más esa caridad, vivamos practicando continuamente esa caridad. Si uno, cada persona que ve que tiene una necesidad, hace lo posible por ayudarle, se esfuerza por hacerlo con la mayor solicitud, etcétera, pues entonces eso va perfeccionando a la persona, simplemente en la práctica de la virtud de la caridad. Dice, y que impere de las demás virtudes de una manera más intensa. Podemos nosotros tener muchas virtudes, pero la que tiene que prevalecer es la virtud de la caridad. Por eso dice en las Sagradas Escrituras el apóstol San Pablo, son tres las virtudes que hay, que nos unen con Dios, es decir, las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Pero de las tres, la mayor es la caridad. Entonces, esa caridad es lo que más debe priorizarse en nuestra vida, a lo que más nos tenemos que abocar nosotros, que sea cada vez más intensa esa caridad, que nosotros al momento en que ayudamos a una persona, no veamos por qué tengo que ayudar a esta persona, sino que veamos que el amor a Dios es lo que nos debe motivar a ayudar a esa persona.
porque puede darse el caso de que realmente uno tenga cierta animadversión hacia alguna persona, pero no es lo que tiene que prevalecer. Lo que tiene que prevalecer, pues, es la virtud de la caridad. Quizás ustedes hayan escuchado sobre algo que pasa en la vida de Plácido Domingo, el cantante de ópera, que él en su vida pues se encuentra con una cierta rivalidad con otro cantante que era José Carreras. Hay ciertas molestias entre ellos, ciertos comentarios imprudentes, cosas por el estilo, se daba cierto roce entre ellos. Llega el momento en que la carrera de José Carreras se viene un poco para abajo. ¿Por qué? Porque lo ataca una enfermedad. Entonces, era una enfermedad en aquel entonces, pues muy extraña, desconocida completamente, y pues va minando sus fuerzas, ya no tiene la capacidad para poder estar cantando, su dinero se va en medicinas, tratamientos, estudios, etcétera. Se imaginarán cómo fue la situación para él. Plácido Domingo se entera de esa situación, pero él dice, ¿cómo le hago para poder ayudarlo? ¿Cómo me acerco con él cuando hemos tenido esos roces, esos enfrentamientos, esa animadversión entre uno y otro? Y entonces él decide crear una fundación para atacar esa enfermedad. Entonces se le avisa a José Carreras sobre esa agrupación y él dice, pues aquí está la ayuda, ¿verdad? Que me viene de Dios porque ya no tengo dinero para seguir atendiéndome. Entonces entra él a esa fundación para recibir tratamientos y todo gratuitamente, sin saber él que quien estaba patrocinando esa fundación, pues era Plácido Domingo. Cuando a final de cuentas se cura, se recupera de esa enfermedad, pues él quiere conocer a los dueños de aquella fundación y su gran sorpresa era que pues se trataba de Plácido Domingo. Entonces decimos, no lo estaba haciendo Plácido Domingo en particular por un cariño, por un amor, por una amistad que tuviera por José Carreras. No, el amor a Dios es el que lo lleva a poder realizar esa obra de caridad, sin tomar en cuenta la rivalidad y todo lo que había pasado anteriormente. Entonces, allí podemos ver nosotros cómo de ese recelo que había entre ambos se convierte en una gran amistad. Así es de que nosotros tenemos que pensar eso cuando se refiere a nuestra perfección espiritual, que la virtud de la caridad, cuando la cimentamos en el amor a Dios nuestro Señor, pues no hace distinciones, no se fija en me hizo algo malo, me trató bonito, me vio feo, nada de eso. Simplemente se basa en que el amor a Dios, que tiene que ser un amor intenso, que tiene que ser un amor muy profundo, y en la medida en que meditamos más en todo lo que Dios nuestro Señor es, todo lo que Él nos ha dado, todo lo que Él nos ha perdonado, etcétera, pues ese amor se vuelve más grande. Y ese amor es el que nos tiene que mover, nos tiene que impulsar a tener el amor para con nuestros semejantes. Entonces decimos, se hace más intenso el amor para con Dios y de allí se hace más intenso para con nuestros semejantes. Se hace más actual. Se hace más actual también, que significa que no está en potencia. No es el hecho de decir, yo amo mucho a mis semejantes, pero pues no me interesa lo que está haciendo cada quien. No, no, no. Es actual porque es en acto, porque se está practicando. Estamos trabajando en esa caridad. Entonces, lo que hemos dicho muchas veces, la gente que dice es que yo amo mucho a Dios, pero viven en pecado mortal. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, el que me ama cumplirá mis mandamientos. Entonces, si esa persona vive en pecado mortal, pues no está cumpliendo los mandamientos y por lo tanto no tiene el amor a Dios. Así es de que no es un sentimentalismo barato. Se trata
de un amor verdadero a Dios nuestro Señor por encima de todas las cosas y en segundo lugar hacia nuestros semejantes. Y tiene que ser un amor universal que abarque a todos nuestros semejantes. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nos dice nuestro Señor Jesucristo, si amas al que te procura un bien, pues ¿qué estás haciendo de meritorio? Eso mismo hacen los paganos. Entonces, el amor se muestra precisamente cuando tenemos el amor incluso a nuestros enemigos. Allí demostramos que se trata de un verdadero amor, no de una conveniencia. Yo les digo, en la familia es donde se tiene que aprender a practicar ese amor, esa caridad. Qué triste es cuando entre hermanos hay pleitos, discusiones, enfrentamientos, cuando hay faltas de respeto, rebeldías hacia los padres, etcétera. Decimos, si esas personas dentro de la familia no tienen caridad, no la tienen para con ninguna otra persona. ¿Por qué? Porque comparten lazos sanguíneos con los miembros de su familia. Entonces, entonces no es posible. No, pues no creo que lo que No es posible que esa persona pueda decir, tengo caridad, cuando no puede amar a sus padres, no puede amar a sus hijos, no puede amar a sus hermanos. Es falso, no tiene caridad. Y muchas veces se justifican con que es que yo con las demás personas llevo buena relación, pero no es caridad. Es una relación, en la gran mayoría de las ocasiones, una relación de conveniencia. Les digo, en una escuela, ¿cuánto tiempo para empezar pueden tener de relación con la demás gente? Si la mayor parte del tiempo están recibiendo clases. 5 minutos entre clase y clase, el tiempo que tienen cuando falta un maestro, es realmente corto el tiempo. Pero en ese tiempo, la relación que se hace, pues se hace con los que están más cerquitas de donde yo estoy, ¿verdad? No voy a buscar a los que están lejos, por lo regular es con los que están más cerquita. Tengo buena relación con el que me puede prestar tareas, tengo buena relación con el que es más amiguero, más amiguera, tengo buena relación con aquel que es peleonero para que a mí no me haga nada. Son relaciones de conveniencia, no son relaciones de caridad. Entonces, tenemos que transformar la relación para con nuestro prójimo, en primer lugar, hacia todos, ¿verdad? Que todos sean el objeto de nuestra caridad. Y en segundo lugar, que esa caridad sea más intensa cada vez, que tengamos nosotros mayor disposición para brindar esas atenciones, ayudar en la medida de las posibilidades. Puede alguien decir, es que yo no tengo dinero, es que yo no tengo contactos con gente, etcétera. Simplemente lo mínimo que es grandioso que se puede hacer por el prójimo es rezar por ellos. Pero es triste que en ocasiones se acerca gente a la misma confesión donde tendrían que venir con arrepentimiento, con propósito de la enmienda y dicen, tengo enemistad, tengo odio, tengo resentimiento, tengo rencor con X o con Y persona. ¿Ok? Le dice uno, de penitencia va a rezar tanto por esa persona con quien tiene esa animadversión. Llegan a la siguiente confesión después, ¿cumplió la penitencia? No, padre, no la cumplí. ¿Cómo que no la cumplió? ¿Qué fue lo que se le dejó de penitencia? Pues que rezara por tal persona. ¿Y por qué no lo hizo? Padre, es que yo me siento mal nada más de recordar. Pues no recuerde, no piense, abóquese en primer lugar a cumplir con la penitencia, porque esa penitencia se llama penitencia medicinal, que el objetivo es que el corazón se vaya ennobleciendo, que la persona se vaya transformando para que elimine esos rencores, esos resentimientos. Debemos nosotros saber que los resentimientos nos dañan a nosotros mismos más que a la otra persona. Se dice que el guardar rencor, el tener resentimientos, es como si nos tomáramos un veneno y quisiéramos que la otra persona se muriera. Absurdo completamente.
Así sucede con los rencores. Nos vamos amargando, nos vamos entristeciendo, nuestro corazón se va endureciendo y la otra persona puede estar tan campante, como si nada, sin importarle lo que nosotros tengamos. Es más, pudiera ser que aquella persona ya se hubiera confesado, recibido el perdón del pecado por lo que hubiera pasado, etcétera. Ya está bien con Dios y resulta que nosotros no podemos salir de ese estado de rencores. Entonces, pudimos ser víctimas en un principio, pero nos convertimos en victimarios por esa falta de caridad. Por eso podemos ver a través de estas cosas cómo realmente en la virtud de la caridad se fundamenta lo que es la perfección cristiana. Obviamente puede ser difícil en ocasiones por lo que recibimos de otras personas, pero nuestro objetivo no es quedar bien con esa persona. Nuestro objetivo es quedar bien con Dios y avanzar hacia nuestro perfeccionamiento espiritual. Por eso decimos, esa caridad, mientras va avanzando, nos va dando mayor perfeccionamiento espiritual. Nuestra perfección cristiana se va a ir incrementando paulatinamente también. Dice, la perfección de la vida cristiana se identifica con la perfección del doble acto de caridad, pero primariamente con relación a Dios y secundariamente con relación al prójimo. Lo que platicábamos ahorita, hay un doble acto de caridad. Primero para con Dios nuestro Señor y ya en segundo lugar para con el prójimo. Entonces, tenemos que buscar que nuestro amor a Dios se vaya acrecentando, que ese objetivo de la caridad hacia Dios nuestro Señor lo estemos mostrando a cada momento y no mostrarlo hacia la gente que nos rodea. No se trata de presumir, no se trata de guardar una apariencia de ninguna manera. Se trata simplemente de que nosotros manifestemos hacia nosotros mismos, hacia Dios, esa caridad, que realmente lo amamos. Que nosotros digamos, me es muy difícil cumplir los mandamientos porque he estado teniendo muchas caídas y recaídas, pero voy a hacer el máximo esfuerzo porque de esa manera voy a manifestar la caridad para con Dios. Entonces, ya de esa manera podemos dedicarnos más a la oración, una oración con mayor fervor, con mayor atención, con mayor devoción, eh, más, más concentrados en la oración que estamos haciendo, tener más meditación, tener más ese diálogo con Dios nuestro Señor, porque repetir oraciones puede ser, como dice Santa Teresa de Jesús, nada más estar moviendo la boca y repitiendo palabras. En eso no está la oración. Entonces, tenemos que poner nuestro corazón en esa oración. Tenemos que ver realmente qué es la oportunidad que tenemos de relacionarnos con Dios, de dialogar con Dios. Por eso, en la adoración, adoración nocturna, perdón, yo les comento, cada hora que se hace ante el Santísimo Sacramento está dividida en dos partes. La primera parte consiste en que se reza el oficio divino, el oficio del Santísimo Sacramento, en la hora que les haya correspondido, maitines, laudes, prima, tercia, la hora que sea. Pero el resto de la hora se realiza un coloquio. Un coloquio significa un diálogo amoroso con Dios. Anteriormente, yo veía que los adoradores se dedicaban en ese lapso a rezar un rosario, a hacer una hora santa, lo que alcanzaran en ese tiempo que les quedaba, rezar otro tipo de oraciones vocales. Pero era un error. No se trataba de eso. Se trataba de que ese tiempo se dedicara realmente a manifestar el amor a Dios nuestro Señor. Por esa razón, muchas veces nos encontramos con adoradores que se acercan a su guardia, se acercan a la vigilia
en pecado mortal, porque desgraciadamente no es en realidad el amor a Dios lo que los está impulsando. Es que fulanito me invitó, es que este es mi amigo, es que de aquí vamos a ir para otro lado. Muchas razones. Desgraciadamente, no lo fundamental, el amor a Dios nuestro Señor. Entonces, por esa razón se les hace tan difícil realizar ese coloquio en ese momento. ¿Cómo te digo, Señor, que te amo cuando te estoy ofendiendo a cada momento? Entonces, debemos nosotros considerar, ese es el punto de partida, el amor a Dios nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Es decir, por encima de todas las cosas. Y ya, secundariamente, con relación al prójimo. Con relación decimos porque es el trato que tenemos para con nuestros semejantes, pero también porque del amor a Dios procede ese amor hacia el prójimo. Entonces, este amor hacia el prójimo es secundario, pero basado en el primario, que es en el amor a Dios nuestro Señor. Por eso decíamos, no se trata del amor como filantropía, no se trata del amor hacia la persona por sí misma, se trata de basarnos en el amor a Dios nuestro Señor. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta principalmente. Por otra parte, se dice, la perfección cristiana consiste en la perfección de la caridad afectiva y efectiva, primariamente de la afectiva y secundariamente de la efectiva. La perfección de la caridad es, en primer lugar, afectiva. Quiere decir en el afecto, en lo que sentimos, lo que realmente nos va a impulsar, ¿sí? Que podamos nosotros estar embriagándonos de ese amor a Dios nuestro Señor, que estemos con ese deseo de dialogar con Él, que veamos nosotros, por ejemplo, las vidas de los santos que tenían que ocuparse de varias cosas y estaban ansiosos por regresar a la oración, por estar ante la presencia de Dios nuestro Señor. Vemos en la vida de Santa Rita de Casia, por ejemplo, que ella en una ocasión estaba leyendo el oficio parvo de la Virgen y llegan y tocan a la puerta. Sale, atiende a las personas, se retiran y regresa a continuar con sus oraciones. Vuelven a tocar a la puerta, vuelve a salir, ¿qué se les ofrece? Atiende a la gente, se retiran las personas y regresa a sus oraciones. No la perturbaba lo que estaba pasando con la demás gente. Ella regresaba y volvía a estar en oración. A la tercera vez que sucede lo mismo y que regresa a Santa Rita a tener oración, es cuando nuestro Señor Jesucristo le dice que se agrada en esa oración, porque aquellas cosas no le han sacado de esa unión con Él, porque todo aquello lo está haciendo por caridad. ¿Y qué es lo que le mueve a tener esa caridad para con el prójimo? Pues el amor a Dios nuestro Señor. Entonces, así tenemos nosotros que considerar sobre nuestra vida, que realmente nuestra caridad tiene que ser en primer lugar afectiva, que nos agrademos en estar en esa unión con Dios, que realmente nos motive el amor a Dios. Y en segundo lugar, la efectiva, las obras que vamos a estar haciendo. Recordarán ustedes aquel pasaje en los evangelios donde se lee que nuestro Señor Jesucristo va a la casa de Lázaro y sus hermanas Marta y María. Y Marta anda barriendo, limpiando, arreglando todo. Y María se pone a los pies de nuestro Señor Jesucristo para escucharlo, lo que él hablaba con la gente. Y entonces, desesperada Marta le dice, Señor, dile a María que me ayude, ¿no ves que tengo mucho que hacer? Y ella está ahí nomás sentada. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, Marta, Marta, te afanas por muchas cosas que no son necesarias. En verdad te digo que María ha ocupado el mejor lugar. ¿Por qué? Porque está en esa contemplación de nuestro Señor Jesucristo.
porque está escuchando su divina palabra. Entonces, el amor a Dios nuestro Señor nos debe dar la capacidad para poder hacer otras cosas, pero no debemos dejar a Dios por esas otras cosas, ¿verdad? Realmente cuando barro, cuando trapeo, cuando voy a la oficina, cuando voy a la escuela, cuando hago todo lo que tenga que hacer, debo ser motivado por el amor a Dios nuestro Señor. Y ese es un amor efectivo, ¿verdad? No podemos nosotros pretender amar a Dios sin hacer obras, ¿verdad? No es posible. Tenemos definitivamente que buscar practicar nuestro amor. Y es como estamos haciendo efectivo ese amor. Dice, para su plena expansión y desarrollo, tal como lo exige la perfección cristiana, la caridad necesita ser perfeccionada por el don de sabiduría. Si no le agregamos los dones del Espíritu Santo a las obras de caridad que realizamos, nos quedamos en obras humanas. Tienen que ser perfeccionadas por los dones del Espíritu Santo, especialmente por el don de la sabiduría. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da mayor conocimiento de Dios. Y en el conocimiento de Dios es donde tenemos la mejor oportunidad para amarle. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios cuando no amamos al prójimo? Si al prójimo que lo vemos no lo amamos, pues ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? Entonces, por esa razón necesitamos tener esa sabiduría, ese don del Espíritu Santo para conocer más sobre Dios. Cuando vamos conociendo más sobre sus perfecciones, sobre sus atributos, sobre su naturaleza, sobre todo lo que es Dios y todo lo que nosotros recibimos de Él, pues tenemos mayor facilidad para decir, no hay nada mejor que dedicarle todo mi amor a Dios. Entonces, por eso es importante este don de la sabiduría. En la medida en que nosotros profundizamos más en el conocimiento de Dios, pues vamos correspondiendo a ese don que hemos recibido a través de los sacramentos. Así es de que nosotros debemos ir cuidando de conocer más a Dios porque no podemos amar lo que no conocemos. La sabiduría, el entendimiento, la ciencia, todo eso nos va dando mayor conocimiento de Dios y nos da el mayor número de argumentos para poder amarlo como es debido. Entonces, si queremos nosotros adquirir la perfección cristiana, tenemos que practicar la caridad. Y si queremos adquirir esa perfección en la práctica de la caridad, tenemos que apoyarnos en los dones del Espíritu Santo, especialmente en el don de la sabiduría. La caridad, se dice, puede crecer indefinidamente en el hombre viador. ¿Quién es el hombre viador? En el que está en vía de perfección, en camino hacia su salvación eterna. Y por eso lo de viador, porque va en vía, va en camino. Si nosotros hablamos de un San Francisco de Asís, de un San Alberto Magno, pues ya no son hombres viadores, porque ya alcanzaron ese último fin. Si hablamos de personas condenadas, no son viadores, porque ya no pueden alcanzar ellos esa gloria eterna. Entonces, quienes estamos aquí en la iglesia militante somos los guiadores. Así es de que se dice, la caridad puede crecer indefinidamente, sin fin, en el hombre viador. Por consiguiente, la perfección cristiana no puede encontrar un límite infranqueable en esta vida. Fíjense, se nos dice, la caridad puede crecer indefinidamente. No hay un límite, no hay un momento en que digamos, hasta aquí llega la caridad, ya no puedes pasar más allá. No, la caridad, dice San Pablo, nunca fenece. Entonces, ¿qué tenemos que considerar aquí? Porque alguien podrá decir, bueno, entonces no podemos alcanzar la perfección
puesto que no vamos a alcanzar de manera absoluta la caridad. Debemos tomar en consideración que realmente la caridad nos va dando un perfeccionamiento. Para poder llegar a una perfección absoluta, solamente Dios nuestro Señor. No podemos nosotros pretender ser perfectos en todo absolutamente. Entonces, sin embargo, nuestro Señor nos dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo capítulo 5, allí podemos leer esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. E incluso en el libro de Levítico dice, Dios nuestro Señor, sed santos porque vuestro Dios es santo. Entonces, nos llama a la santidad, nos llama a la perfección, quiere decir que sí la podemos adquirir. Pero ya una vez que nosotros nos llenamos de esa caridad, todavía puede ir ensanchándose más nuestro corazón, por decirlo de alguna manera, nos vamos ennobleciendo más y nos hacemos receptáculo de mayor caridad. Por eso podemos decir, las almas que están en el cielo son personas que tienen un amor total a Dios nuestro Señor, pero hay grados de perfección en el cielo. Hay algunos que tienen más gloria que otros. Entonces, pareciera contradictorio si lo vemos desde esa manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que es la capacidad de cada persona. Y esa capacidad, mientras estamos aquí, puede ir aumentando, porque la caridad puede estarse practicando continuamente. Yo no puedo decir, ya alcancé hasta aquí el último grado de caridad, ya no le voy a ayudar a esta persona, ya no voy a hacer este trabajo. Obviamente que no. Y entonces en la medida en que hago esas cosas, también la caridad va aumentando. Hago una oración, hago una mortificación, una penitencia por amor a Dios, esa caridad va aumentando. Entonces, por eso decimos que no tiene límites esa perfección. Nos vamos perfeccionando continuamente más en la medida en que vamos practicando más la virtud de la caridad. Por eso es el objetivo que tenemos que buscar. Si realmente queremos perfeccionarnos, queremos alcanzar el fin para el cual hemos sido creados, debemos ejecutar la virtud de la caridad. La perfección cristiana consiste esencialmente en los preceptos y secundaria e instrumentalmente en los consejos. ¿Qué quiere decir esto? Dios nuestro Señor nos ha dejado los preceptos, que son los mandamientos. Entonces, esos mandamientos tenemos que cumplirlos. Cuando aquel joven del Evangelio se acerca con nuestro Señor Jesucristo y le dice, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo le dice, cumple con los mandamientos. No robarás, no hurtarás, etcétera. Entonces, allí está mostrando los preceptos que en primer lugar tenemos que cumplir. Es la primera parte con la que tenemos nosotros que trabajar. Y como decíamos antes, en el cumplimiento de los mandamientos, de esos preceptos, es entonces donde estamos mostrando el amor a Dios nuestro Señor. El que me ama cumplirá mis mandamientos. Entonces, ya allí estamos viendo por qué la primera parte son los preceptos. Y en ese joven del Evangelio vemos cómo es lo primero que le dice, cumple con los mandamientos. En segundo lugar, ya cuando el joven le dice a nuestro Señor, desde chico he cumplido con todo eso, pero ¿qué más tengo que hacer para poder seguirte? Y entonces nuestro Señor Jesucristo le indica, una cosa te falta, ve, vende todos tus bienes, da el dinero a los pobres y entonces ven y sígueme. Ese es un consejo, no es un precepto. Los consejos evangélicos más comunes que se tienen, pues son la pobreza, la castidad, la obediencia. Vemos nosotros cómo en la vida religiosa, cuando se hacen los votos, pues esos son los votos que se tienen, pobreza, castidad y obediencia.
Por eso decimos que la vida del religioso es una vida de perfección por alcanzar, porque no solamente se abocan a cumplir con los mandamientos, sino que también están practicando los consejos evangélicos, principalmente estos que decimos, pobreza, castidad, obediencia. Allí en ese caso está buscando una mayor perfección. Pero eso es, como decimos, secundario en el sentido de que son consejos. Primero partimos de los preceptos. Obviamente, la virtud de la castidad, pues va incluida dentro de los mandamientos, ¿verdad? Entonces, no es únicamente de consejo, sino aquí nos referimos al consejo en, pues, eres religioso, no puedes contraer matrimonio, eres religiosa, igualmente no lo puedes hacer, menos hablar del sacerdocio. Entonces, se deja esa vida matrimonial o se rechaza, se omite en su vida para dedicarse a la vida religiosa o a la vida sacerdotal. Entonces, hablamos de votos, hablamos de juramentos que se hacen, de cumplir con consejos evangélicos. Podemos ver, por ejemplo, las obras de misericordia, ¿verdad? Vemos nosotros el sermón de la montaña, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, etcétera. Ya de esa manera se nos muestra cuáles son los consejos que nos pueden ayudar a ir llevando más a detalle nuestro perfeccionamiento espiritual, a que podamos avanzar muchísimo más todavía, que realmente nosotros estemos dedicados a entregarnos por completo al servicio de Dios nuestro Señor. Y podrán decir, es que es muy difícil eso, es que es muy duro, es que no es la vocación que yo tengo. Todos tenemos vocación hacia la perfección espiritual, hacia la santidad, como lo decíamos, sed santos porque vuestro Dios es santo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ni siquiera se nos dice el que quiera ser perfecto o el que quiera ser santo, sino es de manera preceptiva. Sed santos, sed perfectos. Entonces, se nos está pidiendo que tengamos esa perfección. No es opcional. Por eso, en todos los estados de vida, celibato, vida religiosa, vida matrimonial, orden sacerdotal, en todos los estados debemos buscar esa perfección. Y no debe haber por nosotros ningún recelo de que, no, pero es que eh, va a ser muy difícil para mí porque yo necesito esto, yo necesito lo otro. Nuestro Señor Jesucristo nos dice claramente, buscad ante todo el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. De acuerdo al estado de vida que se tenga, pues uno dirá, yo necesito de estos bienes para poder cumplir con todos mis oficios, con todos mis deberes de estado. Una persona, por ejemplo, que está casada, no podría decir, pues voy a dar todos mis bienes a los pobres y dejo desamparada a mi familia. Definitivamente que no, ¿verdad? Tiene que ser de una manera ordenada. Por eso tenemos que ver cuáles son los consejos evangélicos que podemos nosotros cumplir o a qué grado podemos nosotros cumplirlos, pero sí buscar que vayamos hasta esos detalles para que si hablamos de bienes, como dice el apóstol San Pablo, el que tenga bienes, que viva como si no los tuviera, es decir, sin tener ese apego a las cosas materiales, nada de que esto es mío, no quiero que me lo vean, no quiero que nadie lo agarre, etcétera. Es algo, por ejemplo, en lo que los padres de familia tienen que cuidar de sus hijos, porque aún entre hermanos hay ese celo, hay esos roces, se pelean entre ellos porque es que agarró mi pantalón, es que agarró mi blusa, es que se metió a mi cuarto. Y dice uno, pues que no son hermanos, que no viven en la misma familia, en la misma casa. ¿Qué pasa entonces con esos casos? Por eso tenemos que ver, en la medida en que podamos ajustarnos más a estos consejos evangélicos, pues tenemos mayor facilidad
para poder practicar la virtud de la caridad. Y eso es lo que nos va a llevar a alcanzar nuestro perfeccionamiento espiritual. Por eso decimos, es instrumentalmente. Los consejos son instrumentos que nos facilitan nuestro perfeccionamiento espiritual. No deben ser obstáculos, no deben hacernos más pesada nuestra cruz, sino al contrario, se trata de alivianar esa cruz. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, mi yugo es suave y mi carga es ligera. Entonces, tenemos que ver que en la medida en que cumplimos con los consejos que Él nos da, pues es más fácil que podamos llevar su cruz, que podamos cargar ese peso de nuestros deberes de Estado y vamos a alcanzar con mayor facilidad nuestra perfección espiritual. Vemos aquí en este diagrama englobado lo que hemos dicho, ¿sí? Se dice, la perfección cristiana puede considerarse de dos maneras, habitual, cual sé, que es radicalmente la simple posesión de la gracia, virtudes y dones del Espíritu Santo. Es decir, de manera general, de manera radical, ¿qué es la perfección cristiana? Vivir en la gracia, practicar las virtudes, tener los dones del Espíritu Santo. En ese consiste prácticamente la santidad, la perfección cristiana. Podemos decir, una persona que vive habitualmente en la gracia es una persona santa, es una persona que tiene cierta perfección cristiana. Entonces, ya con eso podemos decir, tenemos un gran avance en nuestra vida espiritual. Simplemente la perfección cristiana habitual es el desarrollo eminente de la gracia, virtudes y dones en cuanto a hábitos. En la primer parte, de raíz, radicalmente, es tengo la gracia, pero ya en este caso, simplemente no es tengo la gracia, sino voy desarrollando esa gracia, voy haciendo crecer esa gracia que he recibido. Al principio de este curso hablábamos precisamente sobre la gracia santificante. Entonces, ahorita tomamos como base eso que habíamos visto para poder decir, estamos en el punto en que debemos desarrollar la gracia. Debemos hacer que esa gracia vaya creciendo, vaya aumentando en nosotros y que las virtudes y los dones se vayan convirtiendo en hábitos. No es hago una obra de caridad, sino me convierto en una persona caritativa, una persona que está continuamente obrando con caridad. Tengo los dones del Espíritu Santo, no para agarrar ahorita las Sagradas Escrituras y leer algún capítulo de los Evangelios, sino porque continuamente estoy yo acrecentando esos dones. Estoy yo correspondiendo a esos dones que me otorga el Espíritu Santo. Entonces, aquí por eso se dice en principio, esta perfección cristiana es habitual, porque es un hábito, porque es una costumbre. Una costumbre no en el sentido de rutina, sino que comúnmente, continuamente, la persona se encuentra en el estado de gracia. Ahora, hablamos de la perfección cristiana también actual. Esta se divide en primaria y secundaria. Primaria y esencialmente la vemos en los preceptos, como lo decíamos ahorita, especialmente o formalmente en los actos de caridad. Dice, sin tasa ni medida. Quiere decir, no voy a regatear los actos de caridad. No voy a decir, pues puedo ayudarle con 1,000 pesos a esta persona, pero pues nomás le voy a dar 500. No significa, le puedo ayudar a muchas personas, pero a esa en particular no le voy a ayudar. No, sin tasa ni medida. Los actos de caridad tienen que ser continuamente. Hablamos de perfección cristiana actual porque estamos basándonos en
actos, en hechos, una perfección cristiana, como decíamos, eficaz. Realmente estamos siendo eficientes en lo que se refiere a esa perfección. Estamos cumpliendo con el objeto de lo que estamos nosotros buscando. Entonces, de esa manera, en esos actos de caridad, estamos actuando sin tasa ni medida, sin límites, para con Dios en primer lugar y para con el prójimo en segundo lugar. Debemos nosotros tomar en cuenta algo que se nos indica ordinariamente en los seminarios, que nosotros no debemos ser canales a través de los cuales fluya la gracia, sino que nosotros tenemos que ser conchas en donde se llene uno de la gracia santificante y esa gracia después fluya hacia nuestro prójimo. Entonces, cuando hablamos de un canal está pasando el agua ordinariamente o el líquido que sea, y llega un momento en que cierran la llave, deja de pasar el agua y se queda solo ese canal. No podemos ser eso nosotros con respecto a la gracia. No podemos quedarnos vacíos. Por eso es muy malo, por ejemplo, que veamos un sacerdote que se dedica a estar nada más yendo a las casas, a visitar a la gente, o nada más se dedica a estar construyendo cosas, o nada más se dedica a hacer obras sociales, porque la primera parte, lo que es el fundamento para el sacerdote es la propia santificación. Y en la medida en que uno se santifica, pues va santificando con mayor facilidad a las demás personas y va cumpliendo con las demás obras que tiene que realizar. No significa me quedo yo rezando en la iglesia y no hago todo lo demás, por supuesto que no. Sería una actitud falsa, una actitud de una apariencia solamente. Nos referimos a que nos llenamos de Dios y eso es lo que nos motiva, lo que nos impulsa a obrar para con nuestros semejantes. Por eso, en este caso decimos, hablamos de que seamos conchas y que en esas conchas llegue la gracia santificante. Nos llenamos de la gracia santificante y luego se va derramando todo lo que sobresale de esa concha y eso es lo que desplegamos a los demás. Se lee en la vida de Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, que llega un momento en que era tanto su amor a Dios nuestro Señor, que nuestro Señor le dice que tiene que desplegarlo hacia sus semejantes, hacia sus prójimos. ¿Y qué es lo que hace? Le manda a un serafín en un arrobamiento místico que le lanza una flecha y atraviesa el corazón de Santa Teresa de Jesús. Y esa es una manifestación de que salga ese amor hacia todos los demás. Y eso transforma también la vida de Santa Teresa en cuanto a todas las obras de caridad que ella se dedica a hacer, en los conventos que llega a fundar, los libros que llega a escribir, etcétera. Derrama ese amor que sentía por Dios también para con el prójimo. Entonces, se dice que aparte de la Santísima Virgen María, pues la única que llega a tener ese arrobamiento místico que se llama la transverberación, de que su corazón es místicamente atravesado, pues es en Santa Teresa de Jesús. La Santísima Virgen María, sabemos que el anciano Simeón le dijo, una espada de dolor atravesará tu corazón. Entonces, decimos, aquí se manifiesta cómo debemos llenarnos de amor a Dios para poder desplegarlo luego hacia nuestros semejantes, ¿sí? Entonces, decimos, estamos en la parte primaria de la perfección cristiana actual. Especialmente, ya lo dijimos. Ahora, casi materialmente, en los actos preceptuados de las demás virtudes, en cuanto imperados por la caridad. No me puedo quedar nada más con la caridad. Tengo que practicar todas las demás virtudes, pero esas virtudes las voy a practicar en base a la virtud de la caridad. La virtud de la caridad es la que me tiene que mover a practicar las demás virtudes.
Hay personas, por ejemplo, que pueden tener cierta facilidad para alguna virtud en particular. Vamos a suponer la virtud de la humildad. Una persona que le dicen, ve y haz esto. Ah, sí, obedezco, ¿verdad? Con humildad, sin ir renegando, sin reclamar, sin decir por qué no mandan a fulanito, etcétera, ¿no? Va y cumple lo que se le dice. Oiga, ¿y me puede hacer un favor? Sí, cómo no. Oiga, usted hizo esto y esto. Y a lo mejor la persona dice, pues no lo hice, pero pues Dios quiere que me mortifique, ¿verdad? Esa virtud de la humildad que se está manifestando en la persona se llega a perfeccionar cuando es dirigida por la virtud de la caridad, porque decimos cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere que yo haga, porque corremos el riesgo, si no juntamos la virtud de la humildad con la virtud de la caridad, que esa humildad pues llegue un momento en que se convierta en un acto de rebeldía, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué otra vez y otra vez? Y son tantas veces, pero como no lo estoy haciendo por amor a Dios, como realmente se me facilita eso, es una cualidad que Dios me brinda, pero no la estoy uniendo con la caridad, entonces llega un momento en que no la puedo soportar. Necesitamos unirla a la virtud de la caridad, por amor a Dios nuestro Señor y por amor al prójimo. Dios quiere que yo realice esta tarea, esta obra, adelante. Aquella persona le correspondería estar haciendo esto, pero está muy agotado, está enfermo, etcétera. Tengo esa caridad para con la persona y yo le ayudo a hacer aquello, ¿verdad? Entonces, es importante que la virtud de la caridad sea la que impere todos esos actos para que nos ayude realmente a que sean ese instrumento que nos dirija hacia nuestra perfección espiritual. Entonces, hay que cuidar mucho de eso para que podamos llevar de la mano a todas las virtudes con relación a la virtud de la caridad. La perfección cristiana puede ser actual secundaria e instrumentalmente en los consejos. Primero, los consejos evangélicos que ya decíamos son pobreza, castidad y obediencia, ¿sí? Que son prácticamente los votos que realizan los religiosos. Y que una persona dirá, yo tengo tantos bienes, no necesito de estos, los entrego a los pobres, los entrego a la iglesia para que los repartan, etcétera. Ok, ya de esa manera me aboco a lo que es más importante para mí en orden a mi perfección espiritual. La obediencia, de hecho, se marca como una recomendación para poder practicar la virtud de la obediencia, que a todos nuestros semejantes los veamos como superiores, para que si alguien me dice, tráeme esto, hazme este favor, pues no nos sea difícil, pesado realizar aquella obra, sino que realmente pensemos en que eso que estamos haciendo, estamos con ello obedeciendo a nuestro superior y esa autoridad le viene de Dios nuestro Señor. Entonces automáticamente estamos sirviendo a Dios, estamos obedeciendo a Dios. Nuestros padres, por ejemplo, en la primera etapa de nuestra vida, pues son los representantes de Dios para con nosotros. Entonces, al momento en que nosotros cumplimos con algo que nos mandan nuestros padres, estamos ejecutando la voluntad de Dios. De esa manera, podemos entonces nosotros deducir que en esa práctica de la virtud de la obediencia nos estamos vinculando más con Dios nuestro Señor. La virtud de la castidad. La virtud de la castidad es esencial en todos los estados de vida. Había ocasiones en que cuando buscábamos nosotros personas para entrar al seminario, veíamos señales de vocación sacerdotal en los jóvenes, algunos de ellos decían, es que yo no puedo practicar la virtud de la castidad, es que no me sé mantener en esta virtud. Pues entonces no sirves para nada, ¿verdad? Porque la virtud de la castidad la necesitas en el celibato, en el matrimonio, en la vida religiosa, en el sacerdocio. ¿Cuál es tu vocación entonces si tú estás poniendo eso como objeción?
como obstáculo para tu vocación. ¿A qué estado de vida te está llamando Dios si tú dices, no puedo practicar la virtud de la caridad? No se trata de no puedo practicarla, se trata de tengo que practicarla. Quizás no con la misma perfección como puede ser en la vida religiosa o en la vida del sacerdocio, pero obviamente se necesita abocarse, ajustarse a la virtud de la castidad, porque obviamente por eso nos encontramos luego con los adulterios en el matrimonio, ¿verdad? Las infidelidades, los engaños, los divorcios, personas que se vuelven a casar, etcétera. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no se han ajustado a la virtud de la castidad. Entonces, es un consejo evangélico, pero debemos tomar en consideración que con respecto a este consejo evangélico, pues en todos los estados de vida necesitamos vivir en castidad. Ahorita ya se le hace muy fácil a los jóvenes, nos juntamos y si vemos que nos acoplamos bien, le seguimos y ya luego nos casamos. Y si no, pues cada quien por su lado. Ya andan los hijos rodando, ¿verdad? Un hijo de un padre, otro de otro padre y otro de otro padre, ¿verdad? Como dicen, no, para que no se peleen cada quien con su distinto papá. No, absurdo, tonto es ese modo de actuar. Pero es porque no se quieren ajustar a la virtud de la castidad. Entonces, tenemos que practicar esta virtud. Es un consejo evangélico necesario a todos los estados de vida. Hay gente que dice que es erróneo porque va en contra de nuestra naturaleza y no hay cosa más absurda. Nuestro Señor Jesucristo dice claramente, hay eunucos que nacieron de esa manera y hay otros que se hicieron por amor a Dios nuestro Señor. Entonces, eh, quiere decir que esas personas que se hacen eunucos, es decir, esas personas que por propia voluntad deciden vivir en esa perfección, en esa castidad, lo están haciendo por amor a Dios nuestro Señor. El apóstol San Pablo, ¿qué nos dice? El casado cuida en todo de agradar a su mujer, pero el soltero cuida en todo de agradar a Dios nuestro Señor. Entonces, vemos ahora no solamente de personas de fuera de la Iglesia Católica, sino desde dentro y hasta de sacerdotes y obispos, principalmente modernistas, que quieren abolir el voto de castidad. Cuando decimos, es que es una forma de mostrar mayor perfección y de entregar algo más grande a Dios nuestro Señor y de poder cumplir mejor uno con su ministerio. Entonces, una persona que desgraciadamente tiene su familia y quiere ser sacerdote, pues o cumple con uno o cumple con el otro. No va a poder cumplir con los dos. Pero es que si los protestantes así lo hacen, ¿y qué ha pasado con ellos? ¿Verdad? ¿A poco son personas que en la madrugada van a ver a un enfermo? Para empezar, ni sacramentos otorgan, ¿verdad? Entonces, no es un ejemplo de que así se tenga que vivir. Máxime tomando en consideración todos los escándalos que ha habido. Todavía tienen preso al de la luz del mundo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, decimos, este consejo evangélico, al igual que la pobreza y la obediencia, son realmente una gran ayuda para poder perfeccionarse uno espiritualmente. En cuanto a los consejos particulares, son las inspiraciones interiores del Espíritu Santo acerca de obras de supererogación. ¿Qué quiere decir obras de supererogación? Quiere decir que no son obras obligatorias, son obras voluntarias, son obras piadosas, obras que nos otorgan mayores méritos. Entonces, uno puede en un momento dado sentir la motivación para ayudar a otra persona, puede sentir la motivación para asistir a misa, para acercarse a la confesión. Son esas inspiraciones interiores del Espíritu Santo para realizar ese tipo de obras. Sería diferente, por ejemplo, que a alguien el Espíritu Santo le inspirara para entrar a un seminario o a un convento. Allí no hablaríamos de obras de supererogación. Ahí hablaríamos ya
de la vocación a un estado de vida. Es una situación diferente. Aquí hablamos de los actos puramente voluntarios, aquellos actos que nos van dando mayores méritos. Entonces, allí en esas inspiraciones del Espíritu Santo, tenemos que ser nosotros solícitos para corresponder a ellas. Son las mociones del Espíritu Santo, esos movimientos por los cuales el Espíritu Santo nos impulsa a obrar de alguna manera. Y nosotros tenemos que corresponder a esos impulsos, a esas mociones o movimientos. Si nosotros correspondemos a esas mociones, pues entonces vamos creciendo espiritualmente y vamos recibiendo mayores gracias, mayores bendiciones de parte de Dios nuestro Señor. Entonces, tenemos que cuidar de que si queremos avanzar en la vida espiritual, pues también en los consejos evangélicos y los consejos particulares, pues tenemos una parte en la que podemos avanzar interiormente. Sobre los grados de la perfección cristiana, vemos aquí este otro diagrama. Dice, la perfección cristiana puede considerarse según la totalidad. Inciso A, absoluta, por parte del que ama y del objeto amado, que es una perfección exclusiva de Dios. ¿A qué nos referimos con esto? Esa perfección absoluta no la podemos tener nosotros. Por eso decíamos antes, nuestro Señor Jesucristo nos dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero no quiere que nos convirtamos en Dios. Sería absurdo pensarlo de esa manera. No es esa la voluntad de nuestro Señor, ni la intención al decir esas palabras, porque Él sabe perfectamente que esa perfección absoluta le corresponde exclusivamente a Dios. Entonces, por parte del que ama, que es Dios nuestro Señor, Dios ama absolutamente. Dios es amor, dice el apóstol San Juan. Entonces, no es ni siquiera decir Dios ama, sino Dios es el amor. Así es la perfección del amor en Dios nuestro Señor. Y por parte del objeto amado, porque nos brinda el mayor amor. ¿Cómo no podemos hablar de un gran amor, un amor absoluto de parte de Dios nuestro Señor hacia nosotros cuando nos ha sacado de la nada, cuando a pesar de todos los pecados que nosotros cometemos, ha enviado a su unigénito Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para morir por nosotros, entregar su vida con muchos dolores, con muchos sufrimientos, con muchos tormentos, para que nosotros tengamos la oportunidad de alcanzar nuestra salvación eterna. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No es ni siquiera a aquellos que no han participado de esta crucifixión, no, es a todos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, si a eso le agregamos todas las cosas que nosotros recibimos a lo largo de nuestra vida, que son bendiciones, que son privilegios, que son gracias, que son indulgencias, que son prerrogativas que nosotros tenemos de una forma y de otra, nos muestra eso el gran amor, el absoluto amor que Dios nuestro Señor nos brinda. Por eso decimos, ese amor, tanto de quien ama como de lo que se ama, solamente le corresponde a Dios. Esa perfección absoluta es únicamente de Dios. No es a la perfección a la cual nuestro Señor nos llama. En segundo lugar, por parte del que ama, puede ser absoluta con la máxima intensidad siempre actual. Es decir, siempre en acto, no en potencia, como decíamos. Esa perfección absoluta por parte del que ama le corresponde a los bienaventurados, porque ya no tienen caídas, porque ya no tienen debilidades, porque ya no son infieles a las gracias que recibieron de Dios nuestro Señor, sino que ellos ya están en ese estado de no solamente de felicidad en cuanto a lo que reciben, sino de perfección en cuanto a lo que otorgan a Dios nuestro Señor. Lo que decíamos antes, es
la capacidad que ellos tienen para poder entregarse a Dios nuestro Señor. Entonces, de una forma absoluta, de una forma intensa, de una forma actual, solamente quienes están en el cielo son los que pueden otorgar que pueden alcanzar esa perfección cristiana. Es relativa por exclusión de los impedimentos, es decir, quitando impedimentos. En primer lugar, quienes destruyen la caridad, todos los justos. Hay una perfección cristiana relativa porque quitamos los impedimentos que destruyen la caridad. No los que destruyen la caridad, sino que quitan los impedimentos que destruyen la caridad. ¿Sí? Esto significa que si yo veo que hay obstáculos que me impiden obrar con caridad para con Dios y para con los semejantes, y me pongo a luchar en contra de esos obstáculos, pues entonces voy a ir adquiriendo esa perfección cristiana. De esta manera, podemos nosotros decir que es una perfección cristiana relativa a la cual todos podemos aspirar. ¿Por qué? Porque aquí en esta vida, ¿verdad? Obviamente debemos aspirar a la absoluta en cuanto a alcanzar esa bienaventuranza, alcanzar el reino de los cielos. Pero mientras estamos aquí en esta vida, tenemos que aspirar a esa perfección cristiana relativa, quitando en primer lugar los impedimentos, quitando todo lo que sea un obstáculo para vivir en esa caridad, para con Dios y para con los semejantes. Yo quiero practicar la caridad para con Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cumplir con los mandamientos. Ah, pero a mí se me dificulta este mandamiento en particular. Bueno, quita los obstáculos, quita los impedimentos que no te permiten tener ese amor a Dios nuestro Señor. Yo quiero vivir en esa perfección cristiana relativa. Yo debo de tener la caridad para con todos mis semejantes. Ah, pero resulta que tengo bienes que no los quiero compartir. Ah, bueno, trabajo entonces sobre eso para quitar el apego a esos bienes. No son bienes elementales para mí, no son bienes necesarios absolutamente, son bienes superfluos, son bienes secundarios que les puedo tener cierto cariño por X o por Y razón, pero puedo desprenderme de esas cosas. Hago ese acto de mortificación, como dice nuestro Señor Jesucristo, el reino de los cielos se alcanza con violencia. Entonces, nos violentamos a nosotros mismos, luchamos en contra de nosotros mismos, actuamos en contra de ese apetito, de ese deseo, de esa inclinación que tenemos, y de esa manera quitamos el impedimento que nos obstruye para obrar con caridad para con nuestros prójimos. A esa persona en particular no le quiero yo otorgar nada. A ver, trabaja sobre eso, quita el resentimiento, quita los rencores, piensa en lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho, piensa en que si le haces un bien a esa persona, vas a cumplir con la voluntad de Dios. Si tú quieres realmente cumplir con la voluntad de Dios, pues va a ser muy fácil que lo logres quitando ese obstáculo, esa animadversión que tienes. Entonces, destruyendo esos impedimentos que me impiden obrar con caridad, pues va a ser más fácil que podamos nosotros ser una persona justa y que correspondamos a esa perfección cristiana de la que hablamos. Finalmente, se dice que retardan o aminoran la totalidad del afecto, ¿sí? Igual, es la perfección cristiana relativa, por exclusión de los impedimentos que retardan o aminoran la totalidad del afecto, que son los perfectos en esta vida, que es a la perfección a la cual todos tenemos que tender. Entonces, podemos decir, a nadie le causo daño si yo no me desprendo de estas cosas. A nadie le causo daño
si yo me quedo un rato más dormido, descansando, a nadie le causo daño si yo dejo de hacer ciertas cosas. Probablemente sí, a nadie le hago daño, pero mi intención es no hacerles daño, disminuir la situación. Podemos ver, por ejemplo, lo que hemos dicho con anterioridad acerca del pecado de la gula. Ordinariamente el pecado de la gula por sí mismo nunca llega a ser pecado mortal, nada más llega a ser pecado venial. Entonces, una persona que se basa en eso y dice, no le hace que me exceda en lo que estoy comiendo. Al cabo, no voy a llegar al pecado mortal, no voy a perder la gracia. Me importa mucho permanecer en la gracia, pero no me importa cometer esos pecados veniales. Entonces, en esas condiciones, pues obviamente no podemos hablar en su propiedad acerca de una perfección espiritual. Como decíamos, realmente si hablamos de raíz, pues nada más con que estés en el estado de gracia ya tienes cierta perfección, pero no debe ser el objetivo. Dice Santa Teresa de Jesús, en el camino de la vida espiritual, aquella persona que no avanza forzosamente retrocede. Entonces, si nosotros nos detenemos en el camino, si no seguimos avanzando, tengan por seguro que nos vamos a ir para atrás. Si mi objetivo es no cometer el pecado mortal, tengan por seguro de que después voy a caer en el pecado mortal, porque todos los pecados veniales que voy cometiendo me debilitan espiritualmente, me inclinan hacia las cosas más graves, no están jalando por las riendas los apetitos que uno tiene. Entonces, por eso debemos quitar todos esos impedimentos que retrasan o aminoran la totalidad del afecto, la totalidad del amor a Dios nuestro Señor. Y eso es a lo que llamamos los perfectos en esta vida. Allí es realmente el objetivo al cual tenemos nosotros que abocarnos, a tener ese perfeccionamiento espiritual. Como decimos, somos nosotros como balas de cañón. No podemos apuntar a un objetivo porque vamos a caer más abajo. Tenemos que ver, ¿es el objetivo? Tengo que apuntar más arriba para que de esa manera, al lanzar la bala, caiga en el objetivo que estoy buscando. Es igual para la vida espiritual. Tengo que buscar ese perfeccionamiento, esa perfección cristiana de los perfectos de esta vida, que estamos quitando todos los impedimentos que destruyen la caridad o que retrasan o aminoran ese afecto, ese amor a Dios nuestro Señor. Es como si dijéramos, un hijo con sus padres. Yo quiero mucho a mis padres, pero me mandan a hacer algo y pues no les obedezco porque me da mucha flojera hacerlo. A ver, ¿y de esa manera estás manifestando el amor que tienes a tus padres o que dices tener a tus padres? Pues obviamente que no. No es esa la forma en que se puede manifestar ese amor. Entonces, nosotros tenemos que quitar todos los impedimentos, buscar esa perfección de los perfectos de esta vida, para que si no alcanzamos con eso, a eso, pues llegamos a la perfección de los justos, ¿verdad? Pero llegamos a esa perfección que nos otorgue nuestra salvación eterna. Entonces, pues de esa manera terminamos en esta ocasión con lo que es sobre la perfección cristiana. Vamos a entrar la próxima clase, dentro de 2 semanas, en lo que son las 3 vías, vía purgativa, iluminativa y unitiva, ¿verdad? Que es la doctrina general sobre las partes en donde va uno perfeccionándose. Entonces, por lo pronto, dejamos hasta aquí la clase, ya para poder retirarnos. Y pues les agradezco a todos su asistencia. Les encargo mucho que se anoten para que podamos estar llevando la lista de asistencia. Y con el favor de Dios, pues nos veríamos
para dentro de la próxima semana, próximo miércoles, los que llevan el curso de religión, dentro de 2 semanas, para nuevamente el curso de espiritualidad. Vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. como era Como en en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santos, amén. Ave María Purísima. Sin pecado original concebido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga, cuídense mucho. Gracias, Gracias. Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Así bien. Gracias, Ahora Padre. sí, Buenas Dios les noches. bendiga.